Si alguien camina a solas de madrugada, cerca de un río o en un camino apartado, y de pronto escucha un lamento desgarrador, Ujú. un grito resonando a kilómetros de distancia, bueno, la reacción instintiva de la mayoría de la gente es suspirar de alivio. Claro, piensan que, que ese sonido está muy lejos, que no hay peligro. Exacto. Piensan, estoy a salvo. Pero quienes escuchan esto deben saber que acaban de caer en una trampa mortal. Totalmente mortal. Porque según la leyenda más antigua y, letal de Latinoamérica, cuando ese grito fúnebre se escucha débil y distante, significa que el espectro está respirando justo en la nuca de su víctima. ¡Qué horror! Es que te ponen los pelos de punta. Bienvenidos a este viaje a la oscuridad. Hoy vamos a diseccionar la figura de La Llorona. Pero ojo, que nadie espere el típico cuento de campamento para asustar a los niños, porque esto no va por ahí. Una herida muy real y muy profunda. Ya, una herida histórica. Eso es. El terror psicológico de esa trampa auditiva que acabas de mencionar es solo la punta del iceberg. En esta profunda inmersión vamos a desenterrar textos históricos del siglo XVI, estudios antropológicos, la perturbadora biología del psicoanálisis Y hasta sociología urbana moderna, que eso es lo que a mí me parece más alucinante. exacto, sociología urbana contemporánea. Nuestra misión es rastrear una metamorfosis brutal, entender cómo una deidad azteca del apocalipsis, se alimentó del trauma de una conquista, devoró el tejido social de todo un continente y mutó hasta convertirse en el terror que acecha en las calles asfaltadas de hoy en día. Vale, vamos a desgranar esto. Porque para entender a esta entidad vestida de blanco que arrastra su miseria por las cuencas de los ríos modernos, tenemos que hacer un viaje en el tiempo bastante bestia. Hay que retroceder unos cuantos siglos, sí. Hay que abandonar el presente por completo y sumergirse de lleno en el inframundo del México prehispánico. Un lugar donde el llanto en la noche no tenía absolutamente nada que ver con un corazón roto o una infidelidad amorosa. Para nada. Era literalmente el sonido del fin del mundo. O sea, un presagio apocalíptico puro y duro. Fíjate en los registros que dejó Fray Bernardino de Sahagún. Él fue quien documentó los presagios que enloquecieron al emperador Moctezuma, una década antes de que los barcos españoles tocaran tierra firme. Antes siquiera de saber lo que se les venía encima. Claro, las crónicas describen noches de un silencio sepulcral en Tenochtitlán, interrumpidas repentinamente por algo que emergía de las aguas oscuras y saladas del lago de Texcoco. ¡Qué imagen más macabra! Es que hablamos de Cihuacóatl, la diosa serpiente, una deidad terrible de la muerte y la tierra. Sahagún recoge testimonios de una figura imponente, vestida con ropajes blancos que brillaban bajo la luna, con el rostro cadáverico y, ojo a esto, pequeños cuernos asomando en su frente. Madre del amor hermoso, una diosa cornuda saliendo de un lago salado. Y su lamento no era un sollozo ahogado de alguien triste. Eran alaridos, gritos que hacían vibrar la piedra. Gritaba en la oscuridad: «Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. ¿A dónde os llevaré?» La imagen es abrumadora. A ver, es como si Cihuacóatl fuera un antiguo sistema de alerta de emergencia sobrenatural. Ujú, totalmente. Pero en lugar de emitir un pitido mecánico en un teléfono móvil para avisar de, no sé, un huracán, la alerta es un bramido de dolor puro que te hiela los huesos y te paraliza. Anunciaba que un cataclismo inevitable iba a cruzar el océano para masacrar su civilización. Es una buena forma de verlo. Y además, el ecosistema nocturno de los aztecas era un auténtico hervidero de horrores. Cihuacóatl era la patrona de las cihuateteo. Espera, ¿quiénes eran exactamente estas entidades? Pues eran mujeres que habían muerto durante el parto. Buf, un tema delicado. Muy oscuro. Para la cosmovisión azteca, morir dando a luz era un acto de garra, ¿vale? Ganaban el mismo estatus que un guerrero caído en batalla. O sea que se las veneraba de alguna forma. Sí, pero al mismo tiempo se les tenía pánico, porque estas almas cargaban con una envidia feroz hacia los vivos. Descendían a la tierra como espectros demacrados, esqueléticos, con la piel blanca como la tiza, y se agazapaban en los cruces de caminos al caer el sol. O sea, te las encontrabas de frente si caminabas de noche. Exacto. Su único propósito era aterrorizar, paralizar o inducir enfermedades a cualquiera que tuviera la desgracia de cruzarse en su camino en la oscuridad. A ver, entiendo el caldo de cultivo. Diosas cornudas en lagos negros, espectros vengativos en las encrucijadas. El terror ya estaba ahí incrustado en la cultura. Sí, la semilla ya estaba plantada. Apocalipsis que presagiaba a Cihuacóatl se cumplió. Llegó la conquista, las ciudades ardieron hasta los cimientos
y el mundo azteca fue borrado del mapa. Lo que yo me pregunto es, bueno, ¿cómo se encoge una diosa colosal del fin del mundo hasta convertirse en una simple mujer terrenal que ahoga a sus hijos por despecho? Porque el salto conceptual me parece gigantesco. Es que el salto ocurre a través de una fractura brutal, la fractura de la sociedad colonial. Cuando el panteón de los dioses indígenas es aplastado por los conquistadores, el mito necesita un nuevo cuerpo para sobrevivir. ¿Un nuevo huésped como un parásito? Exactamente, y lo encuentra en la carne humana, específicamente dentro del sistema de castas que impusieron los españoles. Para quienes no estén familiarizados con esto, este sistema era una jerarquía racial férrea. Donde mezclarse era casi un delito, vamos. Eso es, mezclar sangre indígena y europea estaba plagado de estigmas sociales gravísimos. Así que el mito se adapta. La diosa inalcanzable se convierte en una mujer indígena o mestiza. En México se la llama Doña Luisa y en Guatemala, por ejemplo, María. Ya, y esta mujer comete lo que la sociedad de la época consideraba, bueno, un error imperdonable, ¿no? Sí, entregarse a un romance clandestino con un noble español. Tienen hijos en la sombra, a escondidas. Pero cuando llega el momento de formalizar algo, de darle legitimidad a esa familia, el noble la repudia con un desprecio absoluto. La rechaza para casarse con una mujer blanca de alta cuna, claro. Exacto, la abandona como si no fuera nada. Y ahí es donde la psique de esta mujer se quiebra en 1000 pedazos. La humillación es tan tóxica, tan profunda, que la arrastra a la locura total. Pero permíteme cuestionar algo aquí, porque esto me huele raro. Dime. Viendo cómo operaba la maquinaria de poder en esos siglos, no es demasiada casualidad que la historia derive justo hacia castigar a la mujer. Me cuesta creer que un mito tan local y tan poderoso sobreviviera intacto sin que alguien desde arriba tirara de los hilos. La Iglesia Católica no cogió a esta diosa rebelde y la moldeó a propósito para crear un arma de pánico moral. Has dado en el clavo. El caso es que la Iglesia y las autoridades virreinales no destruyeron el mito, sino que lo parasitaron a su favor. Necesitaban controlar a una población que era sumisa en apariencia, pero muy inestable. Claro, usar el miedo como herramienta de control. Tomar a Cihuacóatl, que infundía un respeto sagrado a los indígenas, y rebajarla a la categoría de una vulgar mala madre, pecadora y enloquecida, fue una obra maestra del colonialismo ideológico. ¡Qué barbaridad! O sea, fue un lavado de cerebro a nivel cultural. Total. Usaron la leyenda para advertir a las mujeres indígenas y mestizas, en plan, este es el castigo si te desvías de nuestras normas impuestas. Si cedes a la pasión o te mezclas con quien no debes, acabarás maldita. Si te portas mal, te vuelves loca y haces lo impensable. Porque, madre mía, el acto que comete esta mujer es lo que perfora el cerebro de quien lo escucha hoy en día. Es la parte más gráfica y terrible de la leyenda. En medio de la noche, completamente desquiciada, arrastra a sus propios hijos a las aguas de un río. Los hunde ciegamente, asfixiando sus gritos bajo la corriente helada. O bueno, en otras versiones más sangrientas, los apuñala directamente en la orilla. Y la justificación histórica que recogen algunos textos es de un sadismo brutal. ¿A qué te refieres exactamente? A que supuestamente lo hace para que la sangre se lave en el río antes de mezclarse con la tierra. Es espeluznante. Exacto, es una especie de purificación enfermiza a través del exterminio de su propia descendencia. Y el castigo por esto es quedarse atrapada en el limbo eterno, condenada a vagar, a menudo con la cara consumida hasta el hueso, hundiendo sus manos translúcidas en el fango, buscando unos restos que el río se tragó para siempre. Es de una crueldad infinita, un bucle de sufrimiento. Y, por cierto, no podemos ignorar cómo este arquetipo de traición y maternidad maldita se fusionó en el imaginario popular con una figura histórica completamente real. ¿Te refieres a la Malinche? Eso es. Como intérprete y amante de Hernán Cortés, ella entregó a su hijo mestizo, Martín Cortés, para que se educara en España. Para el relato popular, ella es la Llorona original, es decir, la mujer que entregó a su patria y a su propia sangre a los invasores. Ese resentimiento enquistado, ese dolor colectivo es lo que le da alas al mito. Pero el miedo a la mala madre no se quedó encerrado en las fronteras de México, ni mucho menos. Escapó. Como un virus implacable, mutó por toda Latinoamérica adaptándose a la geografía y a las pesadillas locales de cada país. Y la psicología detrás de por qué esta expansión fue tan virulenta es fascinante y al mismo tiempo profundamente perturbadora.
Si revisamos los análisis clínicos, como los expuestos en el canal Café Psicoanalítico, vemos que la llorona dinamita nuestro instinto de supervivencia más primario. Hablamos de la biología misma, del ser humano. Espera, vamos a aclarar esto para la audiencia. Cuando la psiquiatría habla del complejo de Medea, se refieren a la figura de la mitología griega, ¿verdad? Medea, la mujer que asesina a sus propios hijos para destruir a su esposo Jasón tras una infidelidad, un arquetipo antiquísimo del horror. Precisamente. A ver, la madre está codificada genética y culturalmente como la proveedora de vida. Es el refugio absoluto cuando todo lo demás falla en el mundo. El complejo de Medea explica el colapso mental que sufrimos cuando esa figura suprema de protección, decide poner por delante su propio despecho, sus celos o su furia y se convierte en la verdugo de sus propias crías. Es destruir la seguridad desde la raíz. La lógica es letal. Piensa en esto. Si el ser que literalmente te dio la vida y debe protegerte es capaz de ahogarte en un río en plena madrugada, entonces el concepto de lugar seguro no existe. El universo entero se convierte en una amenaza. Sabiendo esto, las variantes que encontramos bajando hacia el sur del continente tienen todo el sentido del mundo. Ya no bastaba con una mujer llorando en un río de forma pasiva. El entorno salvaje exigía depredadores a medida. La geografía moldea el miedo. Siempre. En las selvas espesas de Comundia, por ejemplo, el peligro no era solo ahogarse en la corriente, sino ser cazado entre la maleza. Así nace la patasola, una mutación monstruosa de la mala madre, una criatura vampírica, con una sola pierna que avanza a saltos rápidos por el bosque, dejando un rastro de sangre, con los ojos inyectados y colmillos de fiera, devorando a los incautos. ¡Qué locura de imagen, de verdad! Y luego está la tarumana, también en Colombia. O sea, una mujer preñada por el mismísimo arco iris. Eso ya suena a un delirio total. Es un delirio místico, sí. Su bebé es arrastrado por la corriente de un río y al perder la razón por completo, no solo se limita a llorar por las riberas, ella roba activamente a los hijos ajenos, como si fuera una venganza cósmica contra la humanidad. Madre mía, la personificación del robo de la inocencia. Y bueno, en Guatemala hay otra versión que pone los pelos de punta. Sí, la ciguanaba. O sea, la luz de la luna con un cuerpo hermoso. Y cuando el hombre se acerca. Se gira en el último segundo para revelar un rostro equino, o sea, una cabeza de caballo putrefacta, matándolos de puro espanto. En el sitio. Un paro cardíaco del susto. ¿Ves el patrón aquí? Todas estas atrocidades convergen en un punto geográfico muy específico: el agua. Ríos, lavaderos de piedra, lagos profundos. Siempre el agua. Lo fascinante aquí es por qué el elemento del agua es la trampa mortal constante en todos estos relatos. ¿Y por qué esa obsesión tan marcada con el medio acuático? Pues, a ver, porque el agua en la mente humana opera como una frontera liminal. Es decir, es un umbral, una puerta que divide dimensiones. Es el límite físico exacto entre el mundo tangible, cálido y seguro de los vivos y el abismo frío e insondable de los muertos. Claro, el agua te da vida, pero te la quita en un segundo. Exacto. Un río riega y da vida a una cosecha, pero una crecida imprevista de madrugada ahoga a un pueblo entero sin avisar. El agua es un espejo oscuro de la naturaleza. La Llorona está anclada a las orillas porque el agua fue el arma homicida de su crimen, pero también es la representación física de su llanto infinito. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, hasta ahora podríamos decir que estamos analizando cuentos de viejas, psicoanálisis oscuro o terrores de la época de las carretas y los faroles. Cosas del pasado. Sí, folclore clásico, digamos. Pero el horror de la Llorona no es una reliquia cubierta de polvo en un museo. Sigue operando en las venas de nuestras ciudades modernas, ahora mismo. El espectro del despojo, del llanto desgarrador por el hogar perdido, sigue triturando a las comunidades hoy en día. Y para probarlo, tenemos que hablar de la sociología urbana. Un salto a la realidad cruda. Concretamente, tenemos que hablar del estudio sobre los barrios populares de Santa Fe en Ciudad de México. Ese estudio demuestra de una manera brutal cómo el trauma colectivo se manifiesta en el presente. Vamos a viajar a la década de los 80. Barrios obreros, que llevaban generaciones asentados pacíficamente, de golpe se enfrentan a la arrogancia más despiadada del poder estatal. Hablamos de testimonios reales,
de personas reales como Constantina y Leti. Mujeres de carne y hueso, aquí no hay fantasmas. No hay fantasmas, hay violencia de Estado. Imagina la escena que describen. Es de madrugada, todo el mundo duerme, un silencio absoluto. Y sin previo aviso, sin un proceso legal justo, de pronto la calle se llena de policías antidisturbios fuertemente armados. Y detrás de ellos, en la oscuridad, avanzan excavadoras industriales pesadas, los famosos bulldozers. Máquinas enormes, rugiendo en la noche, destrozando la pared del salón de una familia mientras están en pijama en sus camas. Es el pánico en estado puro. Los testimonios describen cómo los policías golpeaban sin piedad a cualquiera que se interpusiera. ¡Qué angustia! A Constantina le tocó ver cómo le abrían la cabeza a su propio padre a culatazos con los rifles, mientras las palas mecánicas de las grúas reducían en escombros en minutos la casa que él mismo había construido con sus manos. Es una violencia cruda, asimétrica, una masacre estructural destinada a limpiar la zona para construir rascacielos y zonas de lujo sobre las ruinas de los más pobres. Y el paralelo sociológico que traza el estudio es devastador. Quienes sobrevivieron a ese desplazamiento forzado tan violento quedaron atrapados psicológicamente en lo que los investigadores llaman el tiempo de desalojo. ¿Qué significa esto exactamente a nivel psicológico? Es un estado de shock y alerta crónico. O sea, cuando el Estado, que se supone que debe actuar como el ente protector, como si fuera la figura de la madre, se vuelve de pronto contra ti y destruye tu refugio sin piedad, el trauma se enquista en tu cerebro para siempre. Te rompe la sensación de seguridad en el mundo, igual que la madre asesina del mito. Exacto. Hoy en día, si esas personas ven una grúa de construcción instalándose al final de su calle, o si escuchan el rumor profundo de un motor pesado de madrugada, el nudo en el estómago es idéntico al terror visceral que sentían los antiguos indígenas al escuchar el lamento espectral acercándose en la noche. Tienen la certeza absoluta de que el monstruo implacable del progreso ha vuelto para arrebatarles lo poco que les queda. Quienes escuchan esto desde una gran ciudad, ya sea en Europa, en Estados Unidos o en cualquier metrópoli inmensa, seguramente han visto cómo barrios históricos enteros son borrados del mapa de la noche a la mañana por la especulación inmobiliaria y la gentrificación devoradora. Pasa en todas partes, constantemente. Pues la próxima vez que alguien vea una grúa de demolición destrozando un edificio histórico frente a sus ventanas, hay que pensar en ese tiempo de desalojo. Ese ruido metálico, ese chirrido de los engranajes en la madrugada, es el verdadero grito moderno de La Llorona. Esa es la razón por la que este mito se niega a pudrirse bajo tierra. Porque en el fondo, la humanidad entera carga con la sombra de algún despojo, De un trauma colectivo. de algún miedo profundo a un sistema gigante que aguarda en la oscuridad de nuestra mente, listo para paralizarnos cuando baje la marea y estemos más vulnerables. Esto plantea una pregunta importante para cerrar este análisis, algo en lo que darle vueltas. Hemos visto cómo una diosa del apocalipsis, de plumas, escamas y sangre, se adaptó a la crueldad retorcida del sistema colonial y cómo ese lamento acuático se ha transformado hoy en el rugido mecánico de los motores que anuncian un desalojo urbano violento. El mito muta para sobrevivir. Los mitos son parásitos perfectos que se alimentan de la angustia específica de cada época. Así que en nuestra era actual, o sea, una era que está definida por inteligencias artificiales indescifrables que nos reemplazan, por un aislamiento digital absoluto donde millones de personas mueren de soledad frente a pantallas parpadeantes en habitaciones completamente a oscuras, ¿qué forma tomará la nueva Llorona? Es una pregunta terrorífica, la verdad. ¿Qué clase de engendro tecnológico está gestando en este preciso instante el miedo moderno? Y lo que a mí me parece más sombrío todavía, ¿dónde va a llorar la Llorona del siglo XXI cuando, por culpa de nuestra propia avaricia corporativa, los ríos del mundo entero se hayan secado hasta la última gota? Es una visión final que, directamente encoge el estómago. Un espectro digital atrapado en un mundo desértico y estéril, arañando el polvo inútilmente, buscando píxeles muertos en el vacío infinito de una pantalla en negro. Quienes nos han acompañado hasta el final de este viaje a la oscuridad saben ahora que el folclore no es ficción. Para nada, es la autopsia de nuestras peores pesadillas como sociedad. Exacto. Es el momento de invitar encarecidamente a nuestra audiencia a que se suscriban al canal de YouTube. No debiste llegar aquí. Totalmente recomendado. Y si la valentía no les ha abandonado aún, si todavía pueden dormir tranquilos, bajen a los comentarios para compartir historias y encuentros paranormales propios. Claro, si es que logran sobrevivir a esta noche. Y, por favor, nunca hay que olvidar la regla de oro.
Si de madrugada escuchan un llanto débil a la distancia, no respiren aliviados. Ya no hay escapatoria posible. Está justo detrás. Hasta la próxima, en las sombras.